Esa noche, Jerusalén no dormía. Las sombras recorrían sus callejones como mensajeras del destino. En lo alto del templo, las antorchas temblaban como si presintieran lo inevitable. Las calles olían a incienso, a vino, a traición. Y entre el silencio y el sigilo, el Mesías caminaba hacia su última cena. Este no es solo un relato antiguo. Es el umbral de la redención, el corazón de una noche que partió la historia en dos. Acompáñanos a revivir, con emoción y detalle, cada instante oculto en aquella velada sagrada, desde el susurro de las traiciones hasta la entrega del amor de Jesús que no conoce límites. Bienvenidos a la última cena. Como nunca antes te la habían contado. La conspiración en la sombra. Jerusalén dormía con un ojo abierto. Las sombras se extendían por sus callejones como dedos largos y temerosos. Los pasos apurados se confundían con el rumor de la piedra bajo las sandalias y el viento traía el eco lejano de las trompetas romanas. Era jueves, víspera de la Pascua. La ciudad, henchida de peregrinos, hervía de tensión, de rumores y de silencio contenido. Había sido una semana de fuego. Jesús, el Nazareno, había entrado el domingo anterior como rey humilde sobre un asno, entre ramas de olivo y clamores de Hosana al Hijo de David. Mateo 21:9. Y luego, con la fuerza de un profeta, había expulsado del templo a los mercaderes: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Desde ese día, el Sanedrín lo vigilaba como a un halcón, y los soldados de Roma patrullaban las calles con manos sobre sus espadas. Aquella noche, todo debía hacerse con cuidado. Jesús, con voz baja y decidida, había enviado a Pedro y a Juan en secreto. Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entraré. Lucas 22:10. Un detalle inusual, pues los cántaros eran llevados casi siempre por mujeres. Aquel hombre era una señal, una clave, una luz discreta entre la penumbra de la traición. El hombre los condujo por callejones retorcidos, bajo el amparo de luces y callejones oscuros. Finalmente, abrió una puerta de madera y los hizo pasar. Era la casa de María, madre de Juan Marcos. Una vivienda, de 2 niveles, perteneciente a una familia creyente en Dios, conocida por su hospitalidad hacia los discípulos. El aposento alto ya estaba dispuesto, tapices colgaban de las paredes, lámparas de aceite titilaban como estrellas cautivas, y una mesa baja esperaba en el centro, rodeada de cojines. El olor a pan sin levadura recién horneado se mezclaba con el de las hierbas amargas y el vino fermentado. Cuando cayó la noche, Jesús llegó con los 11 restantes. Sus rostros estaban serios, contenidos. Nadie hablaba de la entrada triunfal. Los ecos de los cantos habían sido reemplazados por el crujido de las botas romanas y el roce furtivo de espadas entre las túnicas. Nadie los vio entrar, nadie los debía ver. Se sentaron. Pero antes de comenzar, Jesús se levantó sin decir palabra. Se quitó el manto, tomó una toalla, y se ciñó como un ciervo. Luego, comenzó a lavarles los pies. Pedro, perplejo, retrocedió. Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Juan 13:6. Jesús respondió con ternura: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro insistió, pero el maestro replicó: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro exclamó: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Juan 13:9. Cuando terminó, volvió a ponerse el manto y se sentó. Con voz grave les dijo: ¿comprendéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros.
Juan 13, 12, 14. La cena comenzó en silencio. Jesús tomó el pan, lo bendijo, lo partió con calma solemne y se lo dio a sus discípulos: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Mateo 26, 26. Luego tomó la copa. La alzó y dijo: bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de los pecados. Mateo 26, 27, 28. Los ojos de los discípulos se entrecruzaron, confundidos. No era un rito pascual común. Había en sus palabras un adiós, una herencia. El pan no era solo pan. El vino no era solo vino. Algo sagrado se había sellado esa noche. Pero la atmósfera se volvió más densa. Jesús, con voz temblorosa, dejó caer la bomba: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Mateo 26, 21. El silencio se volvió cuchillo. Las miradas iban de uno a otro. Uno a uno preguntaban, con temor: ¿soy yo, Señor? Judas, que había permanecido en sombra, también habló: soy yo, Maestro. Y Jesús, con la tristeza de quien ama al traidor, le dijo: tú lo has dicho. Mateo 26, 25. En ese momento, Judas se levantó. Nadie osó detenerlo. Salió envuelto en la noche, que pareció volverse más oscura tras su marcha. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Juan 13, 27, le había dicho Jesús. Los demás pensaron que el Maestro lo había enviado a realizar algún trabajo especial. Con la partida del traidor, el aire pareció aligerarse, aunque el dolor no había hecho más que comenzar. Jesús les habló con ternura infinita: hijitos, aún estaré con vosotros un poco de tiempo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Juan 13, 33, 34. Pero incluso en esa intimidad sagrada, los discípulos, humanos al fin, comenzaron a discutir quién sería el mayor en el reino. Jesús, con infinita paciencia, los corrigió: el que quiera ser el mayor entre vosotros, sea como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Lucas 22, 26. Luego, mirando a Pedro, su amigo más ardiente, dijo con tristeza: Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22, 31, 32. Pedro respondió con fuego: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Jesús le miró a los ojos y dijo con ternura firme: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas 22, 34. Entonces, con los salmos pascuales aún frescos en sus labios, se pusieron en pie. Jesús alzó la vista al cielo y oró. Sus palabras flotaron en la habitación como incienso: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 1, 17. La cena había terminado. No como cualquier cena. No como cualquier noche. Jesús se encaminó hacia Getsemaní, al monte de los olivos, donde lo esperaba la angustia, el sudor como sangre, el beso del traidor y la cruz. Espera, que ahora te compartiré hechos que han marcado la historia de Jesús, el Hijo del Hombre, y quiero pedirte un favor que estoy seguro lo harás. Que compartas este video, que dejes un like, que te suscribas al canal, así podrás disfrutar de nuestros videos anteriores y dejes tus comentarios. No olvides activar la campana para que te enteres cuando subimos nuevos videos. Ahora continuemos. La conspiración en la sombra. No muy lejos del aposento alto, en las colinas elevadas de Jerusalén, el resplandor de antorchas recortaba siluetas sobre los muros de piedra del palacio de Caifás, el sumo sacerdote. El aire olía a incienso y a temor.
No era un temor cualquiera. Era el miedo del poder cuando tiembla, cuando se siente amenazado por algo más grande. Allí, reunidos en lo oculto, estaban los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Era una reunión clandestina del Sanedrín, el Consejo Supremo del pueblo judío. Hombres de barbas largas y mantos bordados, de manos pulcras pero corazones en guerra. Los muros de aquel recinto, ahora eran testigos de una conspiración. Habían intentado muchas veces hacer caer a Jesús en público. Lo habían observado con ceño fruncido cuando sanaba en sábado, cuando perdonaba pecados, cuando hablaba con autoridad. Y ahora, tras la explosión en el templo, tras la purificación airada, ya no había duda, ese Galileo debía morir. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11, 47-48. Caifás, con voz de juez, había sentenciado días atrás, conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Juan 11:50. Esa noche, en las horas mismas en que Jesús partía el pan en el cenáculo, el Sanedrín tramaba cómo quebrar el cuerpo del Mesías. Los más prudentes dudaban. Sabían que era peligroso actuar durante la fiesta. Jerusalén estaba llena de galileos fervorosos, de peregrinos devotos, de rumores mesiánicos. Un movimiento en falso podía levantar una rebelión. No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Mateo 26:5. Sin embargo, mientras debatían, llegó una noticia como relámpago que partió la noche en dos. Un sirviente entró y murmuró al oído de uno de los ancianos. Este palideció y luego sonrió. Se volvió hacia el sumo sacerdote con una mezcla de triunfo y cautela. Hay alguien del círculo íntimo. Uno de los suyos. Quiere hablar con nosotros. Los ojos de todos se entrecruzaron. Las antorchas parpadearon con violencia, como si intuyeran la gravedad del momento. En una cámara privada, más oscura aún que la primera, fue recibido Judas Iscariote. Vestía túnica común, pero su rostro ya no era el mismo. Sus ojos, alguna vez iluminados por las palabras de Jesús, ahora eran dos pozos secos, sin fondo. Habló con voz ronca y sin rodeos, ¿qué me daréis si os lo entrego? No hubo necesidad de preguntas. El trato se cerró como un pacto de muerte. Le ofrecieron 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo 26:16. Judas salió por una puerta trasera. Las monedas tintineaban en su cinto como serpientes de plata. Mientras tanto, en la sala principal, los miembros del Sanedrín se pusieron en pie. Algunos se miraban satisfechos, otros inquietos. Nadie se atrevía a decir en voz alta lo que esa noche representaba. El templo, el poder, el miedo, la política, todo se había aliado contra aquel nazareno que hablaba de un reino que no era de este mundo. En sus corazones, quizás aún resonaban palabras que lo hacían temblar: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, Juan 8:12. Pero ellos habían elegido las tinieblas. Las abrazaban como un abrigo viejo, como una costumbre antigua, como una garantía de control. Y así, mientras en una casa sencilla, un maestro lavaba los pies a sus amigos con manos llenas de ternura, en un palacio de piedra se firmaba su condena con manos manchadas de poder. La noche avanzaba. Afuera, los soldados romanos patrullaban con indiferencia. Nadie sabía aún que el cielo iba a oscurecerse, que el velo del templo iba a rasgarse, y que la historia del mundo había cambiado bajo la sombra de una cena y el eco de una traición.